Continuando nuestra serie de análisis de mercado, el día de hoy vamos a estar viendo el índice de Lerner o Lerner's Index en inglés. Es una fórmula bastante sencilla, bastante intuitiva, pero tiene bastantes implicaciones matemáticas interesantes para poder hacer análisis en las industrias. La fórmula básicamente se ve más sencilla de lo que realmente es, pero la derivación es bastante importante. Aquí lo que uno está tratando de decir es cuánto básicamente por encima del costo de producción real de cada unidad le estoy cobrando a mi consumidor. Es decir, si nosotros sabemos que en un mercado eficiente, el precio converge hacia el costo marginal, tiene que ser cierto entonces que en un mercado ineficiente yo voy a poder establecer un precio cada vez más lejano al costo marginal. Y la razón para esto se puede ver de dos maneras. Se puede ver gráficamente y se puede ver también conceptualmente. Conceptualmente, cuando tú estás en una industria donde tienes, digamos, pocos competidores, pese a que tu costo pueda ser relativamente bajo, no tienes necesidad de que el precio sea muy cercano al costo marginal porque tienes poder de mercado. O sea, no hay muchas opciones para tus consumidores. Puedes establecer un precio que vaya lo suficientemente alto para igual vender tu producción, pero tratar de capturar más de ese excedente del consumidor. Si vemos este rango que hemos visto en otros videos, nosotros hablamos de que el precio siempre está, voy a ponerlo en español, el precio siempre está en algún lugar de este rango, ¿no? En la medida que nosotros tenemos un mercado eficiente, el precio va a estar más cercano al costo. Sin embargo, si estamos en un mercado ineficiente, lo que va a tratar de hacer la empresa es establecer un precio que sea lo más cercano posible al valor. Entonces, si se dan cuenta en esta fórmula, esto tiene un rango que va de 0 a 1, siendo 0 un espacio donde esta brecha es lo más pequeña posible. Si nosotros aquí, por ejemplo, tuviésemos que el precio fuese 1 y que el costo marginal fuera 1, todo esto es 0, entonces 0 sobre P, 0 sobre 1, en ese caso sería 0. Mientras más pequeña sea esta diferencia, estamos hablando de un mercado más competitivo y por ende va a ser un mercado bastante cercano a 0. Sin embargo, si esta diferencia fuese mucho más amplia, pongamos números exageradamente grandes aquí, pongamos que el precio sea 1.000.000 y que el costo marginal sea 1 centavo, un número muy grande menos un número muy chico, entre ese número grande va a ser un número que está yendo o tendiendo hacia ese 1K. Entonces, cuando tenemos un mercado que es ineficiente, el precio va a estar mucho más cercano hacia el valor de lo que está dispuesto a pagar ese consumidor, pero también va a tener un índice de Lerner muy cercano a 1. Entonces, es muy fácil de calcular si nosotros tenemos el precio que se está ofreciendo en el mercado y tenemos el costo marginal de ese producto, podríamos tener esto, pero realmente el genio detrás del índice de Lerner, con lo sencilla que se ve esta fórmula, es que realmente el índice de Lerner se podría derivar para que sea equivalente al inverso de la elasticidad de la demanda. Y este último pedazo de información es muy interesante. Quiero primero hacer una demostración gráfica de que esto es cierto, para después hacer un poco la derivación matemática. Cuando nosotros hablamos de la elasticidad de la demanda, de cierta manera estamos hablando de qué tan sensible es el cambio del precio en la cantidad demandada por un producto. Por ende, estamos hablando de qué tan empinada está la pendiente de esa ecuación de la demanda. Si nosotros tenemos una ecuación de la demanda que tenemos de esta manera, ciertamente esto tiene una pendiente diferente a que si fuera mucho más acostada. Esta es una demanda mucho más elástica que esta que está un poco más empinada. De hecho, la fórmula de elasticidad de la demanda vendría siendo P sobre Q por el cambio en Q sobre el cambio en P. Entonces, si se dan cuenta, esta
este pequeño componente acá tiene que ver con esa pendiente de la ecuación de la demanda. Por ende, mientras más acostada esté esta ecuación de demanda, de hecho, cuando uno tiene una demanda perfectamente elástica, estamos hablando de una línea totalmente recta en la que solamente existe un precio en la que la persona está dispuesta a comprar, y cualquier variación de ese precio la persona no compraría, que es lo inverso a tener una demanda perfectamente inelástica donde solamente existe una cantidad y la persona estaría dispuesta a comprar estaría dispuesto a comprar en cualquier precio esa cantidad de producto. Entonces aquí tenemos los dos extremos. Esta sería una demanda elástica, esta sería una demanda inelástica. En esta básicamente hay un solo precio. Yo soy muy sensible al precio. Cualquier cambio en precio resultaría en que no compre nada de este producto, mientras que una demanda inelástica, lo que vendría pasando es que independientemente del precio, yo estaría dispuesto a comprar la misma cantidad. Es decir, que el precio podría ser infinito y seguiría comprando esta cantidad. Esto nos ayuda entonces a ver si yo tuviera dos demandas y vamos a asumir que estamos hablando de una empresa en un mercado no competitivo. Entonces tendríamos que esta es mi demanda y este es mi ingreso marginal con el doble de la pendiente. Esta es una demanda que va a tener una pendiente y por ende una elasticidad diferente a que si, por ejemplo, tuviéramos esta ecuación de demanda. Entonces digamos que nuestro costo marginal, vamos a hacer un costo marginal de esta manera, igual para ambos. Básicamente nosotros sabemos que si el punto en donde maximizamos el profit o maximizamos la ganancia es donde el ingreso marginal es igual al costo marginal, estamos hablando de este punto que está aquí. Este es el punto que maximiza la ganancia y esta debe ser la cantidad que yo voy a producir. Sin embargo, no es el precio que yo voy a establecer. El precio que yo voy a establecer es este, que ya lo hemos visto en otros videos como yo derivo esta fórmula. Les voy a agregar un link a eso. Entonces este sería el precio que maximiza esta ecuación de profit. En este caso sería aquí en este punto. Entonces aquí ya tenemos donde podemos encontrar ese P menos costo marginal para verlo en la fórmula, ¿no? Aquí esta es la diferencia entre el precio que se cobra y el costo marginal, que es mucho mayor a, por ejemplo, esta diferencia acá de precio menos costo marginal. Por ende, aquí podríamos concluir que el markup en este mercado es mucho mayor al markup que se ofrece en este mercado, pero a la vez estamos viendo que la elasticidad de la demanda es mucho mayor aquí que en este acá, como nos está diciendo la fórmula. Si el índice de Lerner es el inverso de elasticidad de la demanda, mientras más alta sea la elasticidad de la demanda, vamos a entonces ver que el índice de Lerner es más bajo. Por ende, yo tengo un markup mucho más chico, que es lo que estamos viendo acá. Aquí la elasticidad de la demanda es mucho más alta, se acerca a ese punto de elasticidad perfectamente elástica, mientras que acá la vemos un poquito más empinada, nos estamos alejando de ese punto de la perfecta elasticidad y por ende tenemos un markup mucho más grande. Ahora, esa es la demostración gráfica y la demostración conceptual, pero vamos a hacer esto un poquito más riguroso y tratar de ver de qué manera matemáticamente hay una prueba de que esto sí es cierto. Entonces, solamente borremos aquí un segundo. Nosotros sabemos que el punto que se maximiza profit es donde el ingreso marginal es igual al costo marginal. Por ende, lo que yo quisiera saber es cómo sacar ese ingreso marginal. Ese ingreso marginal nosotros sabemos que vendría siendo el cambio en el total revenue sobre el cambio en Q. Y ahorita mismo estoy usando esta nomenclatura, podríamos utilizar la nomenclatura que a ustedes les parezca. En total revenue nosotros sabemos que es una función de dos cosas, que es precio por cantidad.
Si recordamos un poquito las clases de cálculo, nosotros aquí estaremos usando la regla de producto para diferenciar. La regla de producto, si yo tengo una función f de x, donde x es dos funciones básicamente multiplicando, donde tenemos g de x por, digamos, h de x. La forma en que uno soluciona esto es básicamente la derivada del primero por el segundo, la derivada en relación a x por el primero, más la derivada del segundo por el primero, manteniéndolo intacto. Hagamos entonces exactamente lo mismo acá. La derivada del primero básicamente sería, este primer término sería q. La derivada del primero podría hacerlo de muchas maneras. Podría básicamente tener p y decir que esta es la derivada. Yo lo que quisiera hacer, para mantenerme con la misma nomenclatura que estoy usando acá, sería el cambio de p sobre el cambio en q, y acá lo estaría sumando a p, sería este término acá, p por el cambio en q sobre el cambio en q. Aquí ya sería fácil porque aquí básicamente esto se cancela y entonces me quedaría que simplemente lo voy a ordenar porque estos ambos se están sumando, no hay ningún problema acá. Esto me quedaría como p más q por el cambio en p sobre el cambio en q. Entonces me diría, eso ahorita mismo no me dice nada, ¿qué podría hacer con esto? Entonces vamos a ver qué era la otra fórmula que nosotros tenemos para tratar de sustituir algo. Nosotros sabemos que esto ya es mi ingreso marginal. Entonces yo quiero ver de qué manera eso tiene que ver con mi fórmula de el punto donde se maximiza el profit. Entonces si yo reemplazo acá y yo digo que P más este término que tengo aquí es igual a costo marginal o marginal cost, ya bien podría empezar a jugar con estas cosas acá. Entonces lo primero que yo haría es, digamos, ok, yo podría traerme este término para acá, siendo negativo, entonces me queda algo como esto. Podría llevarme esta acá, quedaría también negativo. Ahora podría dividir todo entre P. Si divido este lado y este lado, los dos por P, estaría siendo básicamente dividiendo entre 1, así que no hay ningún problema. Solo tendría, se dan cuenta que aquí ya me salió la fórmula del índice de Lerner. Entonces todo esto dividido entre P. Esto lo podría expandir un poquito, pero básicamente sería lo mismo que dividir este primer término. Entonces, ¿qué notamos ahora? Notamos ahora que esta fórmula es casi idéntica a la que tenemos acá de la elasticidad de la demanda. Sin embargo, podríamos darnos cuenta inmediatamente que es el inverso, es exactamente esto, pero al revés. Tendríamos que voltear estos términos y nos daría eso. Así que aquí ya está la prueba matemática, aquí van teniendo signo negativo, de que la elasticidad de la demanda es el inverso del índice de Lerner. Así que básicamente muy útil para hacer cualquier análisis de mercado. Lo primero que nosotros deberíamos ver es qué tanto podría cobrar por encima del costo de producción o del costo marginal de producción del producto o servicio que estoy vendiendo. De esa manera saber si yo estoy en un mercado que es eficiente o ineficiente, pero al mismo tiempo entender que hay una relación con esto a la elasticidad de la demanda. Y si yo tengo un producto cuya elasticidad de la demanda es relativamente baja, significa que mi producto es inelástico. Por ende, las personas son menos sensibles a un cambio en precio sobre el producto que yo estoy vendiendo. Entonces, básicamente aquí tenemos este concepto que es muy útil a la hora de analizar el mercado en el que estemos trabajando.